Detrás de cada personaje animado existe un proceso creativo que va mucho más allá de su apariencia. Desde su historia, personalidad y su diseño visual, cada pequeño detalle cuenta para que exista una conexión con el público. Mi nombre es Jimena Noemí y en la cápsula del día de hoy nos acompaña el licenciado en animación Cristian Zárate, quien nos hablará un poco de este tema. Hola Cristian, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jimena? Muchas gracias por invitarme, estoy muy bien y pues aquí estamos listos para platicar de lo que gustes. Muy bien Cristian, bienvenido otra vez. Fíjate que siempre he tenido una duda sobre el desarrollo de los personajes, qué es y por qué es tan fundamental en la animación. Bueno, mira, el desarrollo de personajes es un aspecto muy importante a la hora de tú crear una historia, porque no solamente se basa en justamente darle un buen desarrollo a esa historia, sino que se basa en darle, como dice su nombre, el desarrollo de un personaje. El desarrollo de un personaje es importante porque en base a eso tú vas a ver cómo el porqué de sus decisiones, el porqué del camino que está tomando, el porqué de sus tradiciones, su vestimenta también y todo lo que conlleva, todo lo que lleva detrás un personaje. Ok, entonces en sí es muy importante comprender estas bases, ¿no? En la animación. Efectivamente, pues ahora sí que el desarrollo de personaje te viene dando lo que, como te había comentado, lógica a las decisiones que llega a tomar el personaje. Y bueno, tomando esto como un poco de base, ¿cuáles son los primeros aspectos que se definen cuando vas a crear un personaje? ¿Su apariencia, su personalidad o su historia? Bueno, cuando tú creas un personaje, en lo primero que te tienes que fijar, obviamente, es la historia. La historia por lo general ya está escrita o ya se tiene una idea en la cabeza de lo que se quiere contar. Para esto, pues es necesario obviamente darle el desarrollo a cada personaje para ver qué rol va a tomar dentro de esta misma historia. Por ende, el punto importante o el punto principal para la creación de un personaje viene siendo su desarrollo. El desarrollo de su historia, ver obviamente pues qué rumbo va a tomar, qué papel va a tener, porque hay personajes tanto primarios como personajes secundarios, incluso hay personajes terciarios, que son personajes ya que solamente van a tener una aparición muy de fondo, que no es necesario darles desarrollo a ese tipo de personajes. ¿Por qué? Porque su relevancia es mínima. Aplica tanto en personajes de fondo como en personajes, pues digamos, de algún mercado, enemigos simples, que sabes que simplemente están ahí para llenar pantalla y no tienen un enfoque detrás. Luego tienes a los personajes secundarios, que son los personajes que en base a su desarrollo ya construido van a ayudar al personaje principal o a los personajes principales a tomar las decisiones correctas o a tomar las decisiones que necesitan para darle rumbo a tu historia. Entonces diría que el aspecto más importante pues es la historia. Seguido de esto pues viene la personalidad. Como ya te había comentado antes, cada personaje ya viene con una historia hecha, una historia que tú creas para él, y dependiendo de qué historia tiene puedes darle una u otra personalidad. Todo esto es meterse con el aspecto psicológico, todo esto es meterse con el aspecto pues de la fuerza de voluntad que tiene el personaje, porque hay personajes que pueden sufrir algo, pueden sufrir daños en un principio y quizás no saber cómo desarrollarse. Es como la vida real, depende mucho de con qué personas convivas, de con qué, cuál es tu contexto, cuál es tu alrededor. En mi caso te podría platicar de, por ejemplo, algunos de mis personajes de una historia que estoy creando yo aparte, en donde tengo a dos personajes principales. Una se llama Akari y otra se llama Stella. ¿Qué pasa con estos dos personajes? En un principio, pues son huérfanas. Vienen de otro planeta, vienen de otra dimensión. No, un planeta diferente. Ah, ok. Vienen de un planeta diferente. Entonces, ¿qué pasa? Sus razas se ven afectadas por el mero hecho de ser de la Tierra. Las razas de este otro planeta en el que se encuentran las desprecian porque se tiene la creencia de que sus razas atraen a una entidad muchísimo más poderosa que destruye mundos. Por eso el rechazo hacia estas personas. ¿Qué pasa? Hay un personaje llamado Orzlak que les da asilo, las cuida como si fueran sus hijas, y en base a esto pues las niñas van desarrollando su personalidad basándose mucho en este otro personaje. Él es un personaje carismático, personaje tranquilo, que simplemente busca la seguridad de estas dos niñas que ve como sus hijas. Entonces es muy importante también todo este aspecto de la personalidad, porque como te digo, pues guía al personaje. Por último, nos vamos finalmente con la apariencia.
La apariencia pues se basa mucho en la personalidad de cada personaje. Sería como en la vida real. Es un personaje tímido suele cubrirse más, ¿no? Claro. Es un personaje que suele esconderse, suele buscar que no llamar la atención. Si es un personaje más activo, más desprevenido, suele llamar más la atención. Suele llevar a lo mejor menos vestimenta, una vestimenta que muestre la fuerza que tiene o esa confianza que tiene en sí misma. Personajes malvados también aplican un aspecto de misterio, un aspecto de quizás llevar una doble moral. Uh-huh. También afectan mucho al diseño del personaje. Ok, y justo ahorita que estás hablando de esto, supongo que es un trabajo muy complicado para ustedes el hecho de analizar las expresiones o esta cuestión psicológica de cómo somos las personas para pasarlo tal cual a animación, ¿no? Claramente no puedes tener un personaje que, por ejemplo, digamos, es muy tímido y dibujarlo sonriente todo el tiempo. Tiene que ser un personaje que como bien va guiado, tiene que tener expresiones quizás muy leves que apenas y muestren lo que está queriendo decir porque no sabe expresarse. No es lo mismo que un personaje quizás malvado, que mayormente se caracterizan por tener esa confianza extrema en ellos mismos y que van sonriendo a todo mundo, otros que son directamente malvados y no muestran ese sentimentalismo, sino que van a la frialdad directa. Entonces también te basas mucho en cómo reaccionaría una persona en la vida real. Ok, entonces tal cual como es en las personas, incluso la vestimenta, las apariencias, los gestos influyen muchísimo en qué tipo de personalidad le vas a dar al momento de desarrollar tu personaje. Así es. Entiendo. Ok, justo también ¿qué elementos hacen que un personaje sea memorable? O sea, ¿cómo logras conectar con el público? Bueno, en este caso yo consideraría que hay varios aspectos importantes. Uno de ellos directamente viene siendo el carisma del personaje. No por nada hay incluso historias en las que el protagonista no se lleva el foco de atención. Hay historias en las que el villano sobresale por encima del protagonista. ¿Por qué? Porque tiene este carisma, tiene esta conexión y a lo mejor un pasado trágico que conecta con más de una persona. Entonces, te basas mucho en el carisma. Ese es un punto muy importante para hacer que la gente se vea atraído por este personaje. Si a esto le agregamos parte del diseño, puedes atraer todavía más gente. Colabora, sí, es un conjunto pues de todas las cosas, ¿no? Tanto vestimentas, las voces que eliges, las personalidades que tienen, ok, y sobre todo pues la historia, ¿no? Efectivamente. Ya como último, ¿qué consejo le darías a los estudiantes o a los artistas como para que creen personajes únicos y memorables, que no sea lo mismo de siempre, sino que logren marcar una diferencia ante otros diseños? Bueno, pues en este aspecto yo diría que cada quien es libre de crear y darle el contexto que gusta a sus personajes. Siempre es importante que tenga coherencia lo que quieres hacer con este personaje y no simplemente maltratarlo por maltratarlo. Conozco mucha gente, muchos creadores que simplemente buscan dañar a un personaje por gusto. O sea, no hay un contexto detrás. A veces es hasta excesivo este hecho de dañar al personaje solo porque sí. No es necesario. Un personaje tiene que llevar cierta coherencia, tiene que llevar, sí, traumas obviamente y situaciones por las que tiene que pasar, pero no irnos tanto al extremo, porque si te vas al extremo caes en otro punto que ya hace cliché al personaje. Ok, muchas gracias Cristian por acompañarnos en esta cápsula y por justo nutrirnos un poquito más sobre este tema. La verdad está muy interesante, sobre todo el hecho de no solo llegar y dibujar, sino como que tiene un contexto detrás. Te agradezco mucho el espacio. Sí, a ti muchas gracias por estar aquí. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Univa y nos vemos hasta la próxima.